En materia procesal, la comunicación desempeña un papel trascendental, ya que a través de ella se logra tener uniformidad en lo tocante a determinada situación que es necesaria que se conozca, sea entre los particulares, las autoridades o bien entre particulares y autoridades. De esta red surge la clasificación de tales comunicados. Esta clasificación se puede dividir en dos, que son los medios de comunicación entre los tribunales o también llamadas autoridades judiciales y los medios de comunicación de los tribunales a los particulares. Cuando se trata que una autoridad se dirija a otra, se utilizan como medios de comunicación las rogatorias o suplicatorias, los exhortos, despachos y oficios. Se le llama rogatoria o suplicatoria a la comunicación que dirige una autoridad inferior a una superior a fin que se desahogue cierta diligencia que no puede ser desarrollada por esta. Generalmente se trata de diligencias que se desahogan fuera del territorio jurisdiccional de dicha autoridad y por tal razón se formula dicho pedimento. Otra forma de comunicación entre autoridades judiciales son los denominados exhortos, mismos que se realizan entre autoridades que se encuentran en un mismo nivel o categoría y en la que se les solicita la práctica de una diligencia que se realizará fuera de la jurisdicción del juzgado que la solicita. Se denomina juez exhortante a la autoridad que realiza el pedimento y el juez exhortado será la autoridad a quien va dirigida la encomienda de la práctica de la diligencia específica. El término exhorto es utilizado desde la antigüedad. Eh, es importante mencionar que el juez a quien se le encomienda la práctica de la diligencia no podrá realizar otro tipo de actuaciones que no fueran las solicitadas. Si algunas de las partes involucradas en el juicio le formulara cualquier tipo de petición, este juez exhortado está impedido para cumplir dicha petición, ya que únicamente será competente para conocer de la diligencia que le ha sido encomendada. Las posteriores actuaciones deberán desarrollarse ante el juez que lleva el proceso principal. La tercera forma de comunicación procesal son los despachos, el tipo de comunicación que envía un órgano jurisdiccional jerárquicamente superior a otro inferior para practicar determinado acto procesal. La comunicación también se establece entre autoridades judiciales mediante el oficio. Este documento hace posible el intercambio entre un órgano jurisdiccional que requiere de otro ubicado en el mismo ámbito de su competencia. La práctica de determinada actuación o bien informa alguna medida tomada en el expediente del que se desprende dicha petición, como podría ser la rendición de un informe o bien una determinación que se tomó en dicho expediente. Ahora, cuando la autoridad precisa comunicar cierta determinación al particular, lo hará a través de las notificaciones, mismas que se pueden realizar de determinadas formas de acuerdo con el propósito e importancia. En términos generales, la palabra notificación se refiere a la manera en que la ley ordena que un tribunal comunique a las partes o los terceros alguna determinación o resolución respecto a cierto acto procesal. Los medios utilizados como notificación para los particulares son en sentido estricto la notificación, el emplazamiento, el requerimiento y la citación. Notificación es el término que identifica todos aquellos procedimientos, formas o maneras mediante los cuales el tribunal hace llegar a los particulares las partes, los testigos, los peritos, etcétera, noticia o conocimiento de los actos procesales o bien presume que tales noticias les han llegado a dichos destinatarios o los tiene por enterado formalmente. Nuestro sistema jurídico mexicano tiene ciertas formalidades, por así decirlo, para que se requieran estas cuestiones, estas ciertas clases de formalidades respecto a la forma en que se realizan estas notificaciones, mismas que deben de ser cubiertas de conformidad con lo que requisita la ley. De lo contrario, es posible encontrarse con una notificación defectuosa o mal practicada y cuyo resultado será la anulación, además de las consecuencias jurídicas. El primer término para referirnos al emplazamiento es que una notificación para un particular que llamado a un juicio adquiere la calidad de demandado. El emplazamiento constituye la primera noticia
que el demandado tendrá sobre las pretensiones que en su contra existen y la persona que le reclaman las mismas. Por tratarse del primer llamamiento que se hace de juicio a una persona, esta notificación es llamada procesalmente emplazamiento. Ok. Ahora, el documento que contiene, por lo que corresponde al requerimiento, puede decirse que constituye notificación especial, porque mediante ella, la autoridad competente ordena a una persona que haga algo, deje de hacerlo o bien que entregue alguna cosa. Por esta razón, también debe de ser practicado de forma personal. Este requerimiento puede ser formulado tanto para las partes del juicio como para terceros ajenos a la controversia. Ejemplo de ello son los peritos, quienes aunque no tienen interés en el juicio, son llamados para desarrollar una actividad propia de sus conocimientos o habilidades. Al igual que el emplazamiento, se procura que los requerimientos sean practicados directamente con las personas requeridas para tal fin. Pero si esto no fuera posible, se procederá en el mismo término que para ellos dispone el emplazamiento. La citación, al igual que el requerimiento y el emplazamiento, es un medio de comunicación que puede dirigir la autoridad judicial a los particulares y consiste en un llamamiento hecho al destinatario de tal medio para que acuda a la práctica de alguna diligencia. Este documento se detalla por regla general días y horas precisos. En los casos en que la autoridad judicial requiera que una de las partes en el juicio conozca alguna determinación relativa a una cuestión relevante en una controversia, lo hará saber de determinadas formas según sea el caso. Y aquí tenemos la personal. Esta notificación, como ya les expliqué, se hace directamente por el notificador adscrito al juzgado. Se atiende que se practica la notificación personal cuando el funcionario público antes indicado acuda al domicilio o lugar donde reside la persona buscada y le hace saber de viva voz la cuestión que el juez ordena le sea notificada. Y, inciso B, también tendría que ser por cédula. Esta notificación es la que se practica a través de un documento que contiene la copia fiel o exacta de la resolución por notificarse, el nombre de la persona a la que se le debe hacer la notificación, el motivo por el que se le hace la notificación por cédula, el juicio del cual emana, nombres y apellidos de las partes, la identificación del tribunal del que procede la notificación, la fecha en que se extiende esta y finalmente el día, la hora y la firma de la persona que deja dicha notificación. Esta cédula puede ser entregada físicamente a determinada persona, pero la ley también admite que en ciertos casos esta sea fijada en los estrados del juzgado o en algún otro lugar que le sea permitido por tal fin. Por boletín judicial, que es la tercera forma. Por boletín judicial, por boletín judicial vamos a entender que la ley autoriza que aquellas notificaciones que no tengan especificada una forma especial de practicarse, se empleará el boletín judicial, que es una especie de periódico que únicamente contiene la publicación de las partes, el número de expediente y el número de acuerdos o notificaciones que se hacen saber, sin especificar el contenido de las mismas ni tampoco a qué parte se dirigen. Esta publicación se realiza únicamente en días hábiles. La ley procedimental establece que por regla general las notificaciones posteriores al emplazamiento serán publicadas en el boletín judicial a menos que la propia ley indique que se practique de forma alguna. La ley dará por practicada la notificación una vez que ésta ha sido publicado en el boletín. Ahora, AST. ABCD. 4. Por edictos. Este tipo de comunicación requiere de ciertos requisitos y se emplea únicamente cuando las personas sea incierto su domicilio o se ignora, o bien cuando se trata de matricular un determinado inmueble en el registro público de la propiedad y se pudiera causar perjuicio a determinadas personas. El edicto de verdad que es válgase la redundancia, verdadero llamamiento judicial a las personas interesadas en una controversia de las que se desconoce su identidad o su domicilio. También se emplea este recurso en las audiencias de remate en las que se convoca a los posibles postores para adquirir determinado bien. 5. Por correo y telégrafo.
Y este tipo de notificaciones generalmente se dirigen a testigos, peritos o terceros que se encuentran fuera de la localidad en la que se desarrolla el juicio y se requiere su presencia. Ojo, esta notificación corre a cargo del promovente. Ahora, por teléfono, este tipo de notificaciones sí que presenta algunos inconvenientes porque no todas las legislaciones lo contemplan y se centran específicamente en la imposibilidad de cerciorarse en la identidad de la persona a la que le estás hablando. Por fax, en el sistema mexicano, únicamente se observa este tipo de comunicación, chicos, en materia electoral y únicamente se realizará en casos urgentes o extraordinarios. Sus efectos, surten efectividad a partir del momento en que se tenga plena constancia de la recepción o acuse de recibido.